Les doy la bienvenida a esta clase. Hoy vamos a ver los indicadores de madurez con Cecilia, que viene en un ratito. Entonces, la clase de Kelly del miércoles también la pueden ver, está muy interesante. Vimos qué debe tener un niño para transitar de inicial hacia la primaria alrededor de los 7 años, ¿sí? Vamos a hacer un segundo telar. Ya hicimos los de rectángulo con y sin aguja y ahora vamos a hacer, con ese mismo cartón lo pueden usar uno circular, ¿sí? Que es la base de una canasta, de un sombrero, de muchas cosas. Bueno, entonces empecemos con el verso. Estábamos haciendo el verso de hay un niño aquí, lo vamos a recordar. Luego la casita, que es así y así. Y luego la lombriz y también tañan campanas, ¿vale? Entonces, creo que ya todo lo tienen guardadito para poder usarlo. Entonces, empezamos, dice. Hay un niño aquí. Ahora, pero las escucho porque la vez pasada no lo habíamos repetido. Yo nada más lo dije. Las escucho. Abra micros porque esto ya lo podemos repetir todos. Hola, Claudia. Hola. Ay, no sé quién viene. Romina, bienvenida. Hay un niño aquí, o bueno, hay una niña aquí, con una cabeza, ¿ustedes? Con una cabeza. Hay un niño aquí con una cabeza, Con unos ojos, con unos ojos, con una nariz, una dos nariz, orejas dos orejas, y una boca así, Una boca. una boca, así. Dos brazos, dos brazos, dos manos, Dos manos. un pecho, hay que hacer presión, un pecho, una barriga, frótensela, una barriga, dos piernas, frótenselas, piernas, unas rodillas, unas rodillas, Una y rodilla. muy abajo, muy abajo, dos fuertes pies. Muévanlos, muévanlos, muévanlos. dos fuertes. Dos fuertes Muy pies. Yo, con ustedes, yo tengo una casita que es, Una casita Y que está así, y y por la así. chimenea sale Chimenea humo así, así, y así, cuando quiero entrar, yo toco así, me y limpio los zapatos, así, y así, y así. Yo tengo una una casita que es casita así, y así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. así, Y cuando y quiero cuando entrar, quiero yo entrar. toco así, así. así, Me limpio los zapatos, así, así y Así, así. así, así. Yo tengo una casota así, Que está así, y así. y por la Que chimenea por la sale el humo. chimenea sale el así. humo así. Y cuando Cuando quiero Cuando entrar, quiero entrar, yo sí, golpeo toco así, sí, así, así. así. Me limpio los Me los limpio zapatos, zapatos, así, así y y así. así. Lombriz. A la lombriz Sabina. ¿Ustedes? A la a la lombriz Sabina Le Sabina. gusta mucho la comida. La comida. le gusta mucho la comida. Tanto Y comió y tanto comió, comió, Tanto comió y comió, tanto tragó y tragó, tanto tanto tragó y tragó y tragó, tragó, que en un que agujero una mujer que en una atorada se quedó. atorada se quedó. A ver, inténtenlo. Tomen su tiempo. Ajá, muy bien, ya le salió a Jo. Ahí veo a Romina, va a descubrirlo ahorita. Estábamos así. ¿Sí? Girar. Entonces, estábamos así. Y entrelazas y giras. Entrelazaditas. Y solo se levantan los dedos medios. Ah, ya lo va descubriendo. Sí, Clau, pero sería más fácil si no tuerces la manita. Pero muy bien. Ajá. Bueno, entonces, no sé si les comenté lo del cuento de San Martín la vez pasada.
Sí, hablamos de crear nuevas historias y nuevos cuentos. Entonces, lo que estaría pendiente es el farol. Se viene el 9 de noviembre, San Martín para el hemisferio norte, o la fiesta de la luz, pues, tiene que ser de San Martín. Entonces, quisiera que hagamos, les voy a explicar, necesitamos solo una hoja y mientras lo pueden ir haciendo, ¿sí? Una hoja, o sea, ahorita vamos a hacer moldes y ya el farol en sí, el oficial, ese ya lo hacemos después de la clase, ¿sí? Ahora solo les voy a explicar ideas de 5 o 6 faroles. El primer farol es el más fácil, que es un frasquito donde los niños rasgan, niños de 2 o 3 años, rasgan papelitos y los van pegando con engrudo alrededor. Uno sobre otro, de tal forma que queda como un mosaico de este papel delgadito y translúcido que refleja muy bonito la velita que iría dentro. El que le sigue y al siguiente año podrían hacer sería lo mismo, pero ya no por fuera, sino por adentro. Al siguiente año ya podrían cambiar de llevarlo así, como un canasto, a ponerle un palo. Entonces eso ya lo puede hacer un niño de 5. Al siguiente año ya no tiene, pueden seguir haciendo eso, pero también hacer faroles estáticos, que quedan fijos, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es una hoja y uno le hace un cilindro. Pero esto es muy obvio, muy muerto, ¿no? Eso puede ser una idea. Entonces, ¿qué se puede hacer con faroles estáticos para niños chiquitos? Los chiquitines mojan su dedito en grasa y miren, espero que se note acá, sí creo que sí se ve. Si pongo la luz detrás no se va a notar. Pero acá hay como gusanitos hechos en grasa. A ver, voy a tratar de prender, ¿ya? Eh, entonces quedan muy bonitos, así grasositos, con cualquier aceite, de preferencia un aceite de coco. Yo lo hice esto con aceite de coco. Podría ser con cualquier otro aceite. Mm. Bueno. Vamos a ver si es como es de día, no sé si trasluzca tanto. Bueno, no puedo. Aquí se nota más. Mira. Este sí se nota un poco. Este es un sol. Tiene la grasa de un sol. Ahorita voy a tratar de prender. Se ve un poquito. Ahí está, ahí se ve. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer con niños chiquitines. Con niños un poquito más grandes, lo puedes mandar a dibujar un sol, una estrella. O sea, les estoy dando para que ustedes copien y tengan moldes. Y luego cortarla. Y una vez que está cortado, ponerle de este papel que es delgadito, este es papel de cometa, seda, china, como le digan, y se le puede pegar. Entonces, a la hora que trasluce, miren, se ve. Entonces, esto va a quedar así, ¿no? En el cilindro, pero la luz de adentro va a salir con las formas que se han recortado, ¿vale? Entonces, otra idea de farol. Y la última, la que quiero ver hoy, que sí hacemos, es usar una pintura. Por ejemplo, esta pintura no me gustó mucho. Se hizo olas el papel, entonces la voy a usar para farol. O esta sí me gustó, pero aquí le cayó gotas de agua y se hizo una mancha, entonces ya está fea. Entonces la voy a usar para un farol. Entonces, les pido por favor que doblen su hoja a la mitad y a la mitad o sea, que quede de la forma horizontal, ¿sale? Ahorita empezamos, Ceci, dame un par de minutos, por favor. Entonces, a la mitad y a la mitad. Y luego abrimos y vamos a marcar en tercios. O sea, yo voy a calcular, yo acá le he puesto rayita, ¿no? Este es más o menos un tercio. Si yo lo doblara, aquí está partido en 3.
pero solo me interesa el tercio de abajo. ¿Sí? Vean. Todavía no se guían de las rayas. En 4 y un tercio. Entonces aquí me queda un cuadrado. ¿Sí? Clau ya lo tiene, creo que solo hay que marcar mucho con la uña. ¿Sí? Joana también ya lo tiene. No, esta raya de abajo no está abajo, no está a la mitad, sino es un tercio, ¿no? Aquí cabe 1, 2, 3. 3 cuadrados. Y luego el cálculo, no hay que hacerlo con regla. Si esto lo vamos a hacer con niños pequeños, no usemos regla. Es al cálculo. Yo calculé. Y luego sí les pido ahora que hagan estas. ¿Vale? Igual pueden no hacerlas y solo doblar. ¿Sí? Entonces yo las voy a hacer doblando. Se los enseño. ¿Bien? Doblo. Y ya queda esta marcada. Doblo la que le sigue y queda marcada. No es necesario hacer, si quieren háganlas para que tengan una guía, pero no es necesario, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es marcar todas las rayas bien con la uña, muy marcadas, para adelante y para atrás, ¿sí? Eso es lo que importa. Y ya estamos casi al terminar, ¿eh? Entonces, con la tijera, vamos a cortar acá. Se va a quedar esto como si fuera una cajita, como si fuera un bote de leche. Acá les enseño otro. Ya lo corté, miren. Ya está. Se acabó. Ahora solo es armar. ¿Sí? E incluso, miren, aquí ya ni siquiera hice la X, solo con el doblez se notan las X. Que es lo que quiero que trabajar. Ya está. Ahí creo que Job también ya lo tiene. Carla ahorita está haciendo el tercio, ¿no? Pueden ser más chiquito, más grande. Entonces, esto es para niños más grandes. Los más grandes pueden hacer una base con globo y papel reciclado y luego pintar. Se puede hacer faroles con una toronja y su cáscara, ponerle una velita, una veladora, incrustarle clavo de olor y luego huele muy rico. Muchas formas. Los niños más grandes ya hacen patrones en madera, con pentágonos, hacen escenas de cuento con cartulina negra, bueno, muchos faroles bonitos. Entonces, miren, ya que está cortado, ahora lo único que voy a hacer es armar como la cajita. La tendríamos que pegar y cerrar, ¿no? Pues me queda como una cajita. Ahí está. Estaba así. Y ahora lo voy a armar. O sea, los cuadrados de abajo, si los encimo, pongo uno encima, el otro encima, todos encima, se cierran y se hace un prisma rectangular, una caja. ¿Sí? Pero esto estaría muy como feíto, ¿no? O sea, tanto para hacer solo una cajita, no. Entonces, vamos a salirnos de la forma, que no sea lo que vamos a ver. No quiero que sean las caras rectangulares, que los voy a enseñar aquí, sino que aparezcan los rombos que hemos formado con los dobleces. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se nota, vean, no estoy haciendo ángulo en el rectángulo, así, recto, sino si yo presiono y he marcado las X, entonces esta va a ser una lámpara que va a tener los rombos visibles. Aquí también, en su otra esquina, podría verse la diagonal para marcar el rectángulo, pero yo quiero que se vean los rombos. Entonces, si lo empujan, si ya, miren, tiene otra forma, como un acordeón.
Entonces tiene otra forma y se ve mucho más bonito. Entonces se puede engrasar, ya le pegan y ahí se puede poner la velita. Y es una forma de un farol estático, ¿no? Eso, esa es una idea de farolito. Bueno, entonces mientras lo van terminando, Ceci, ¿te parece si, bueno, te saludo, nos damos la bienvenida? ¿Cómo estás? Ah, hola, hola. Estaba ¿También mirando. celebran Día de Muertos por allá o es más Halloween? Yo te diría que mitad y mitad. Es Mitad. una celebración que ha tomado como parte de México y otro poquito de Estados Unidos. Entonces por ahí se reparte. De a poquito ha ido tomando fuerza, la verdad. En un principio no se celebraba aquí. Hace unos 8 años, por ejemplo, aquí no había celebración de Halloween. Entonces, ahora de a poco se ha ido incorporando. Mm, interesante. Mm. Eh, acá se hace, bueno, acá en Perú, un pan que se llama tantahuagua, que es un pan de, como un bebé. Era cuando moría un niño, se hacían esos panes, ¿no? Entonces es un pan en forma de un bebecito muerto. Un poco macabro. Y salen a la calle y todo eso, se Con los- disfrazan. sí, como Halloween, sí, sí. Mucho de eso de las calaveras y las brujas y todo eso. Sí. Ah, nosotros Bueno, estamos sur. ¿te parece si empezamos entonces? Yo creo que ya la mayoría está acabando su farolito. Sí, Pues voy a... bienvenida, Ceci, ya la conocen de otras clases. Romy, ya solo es pegar, si quieres engrapar, ponerle un poquito de cinta y ya está. Pues empecemos, Ceci, te voy a poner visible para todos y vamos. Bienvenida. Vamos a compartir pantalla para que revisemos hoy los indicadores de madurez para pasar a primaria. Ahí estamos. Yo creo que se ve bien, ¿todo bien? Ya. Sí, vemos muy bien. Perdón, Esta, antes de empezar, disculpa, Carla, tal vez hay que volver a entrar, es porque solo a ti se te ve el audio. Perdón, adelante, Ceci. ujú. Solo decir a modo de introducción que estos indicadores intentan abordar todas las habilidades que un niño tiene que tener ya para pasar a la primaria, ¿sí? Son relativamente estándar, a pesar de que vienen directamente desde la pedagogía Waldorf, todo lo que yo les voy a mostrar, que en particular se va a demorar un poquito más en hacer pasar a los niños a la primaria. ¿Por qué? Porque mientras más de estas habilidades que vayamos a revisar, los niños ya la tienen propia, llegan más preparados para empezar la escuela sin acarrear ciertos problemas de aprendizaje, de atención, de memoria, de concentración, de poder estar sentados, etcétera. Entonces, siempre es mejor esperar a que sea el momento adecuado, pasarse incluso, pero adelantarse trae ciertas dificultades. Entonces, yo no sé allá, pero aquí en Chile, a los 7 años los niños entran a las escuelas a primaria. Se vive todo el primer septenio en un kinder. Y a los 7, 7,3, 7,5 pasan. Entonces llegan ya con una madurez suficiente. Todo estas habilidades se van desarrollando en la última parte del primer septenio, ¿ya? Lo corporal se va preparando sin necesidad que uno prepare a los niños. Son habilidades del cuerpo mismo, también a nivel cognitivo y de coordinación, que van sucediendo. Sin embargo, en algunos casos vemos que no suceden. Entonces ahí hay cierta dificultad que hay que trabajar. Y en ese momento pueden entrar a trabajar ahí los terapeutas ocupacionales, terapias artísticas, los mismos pediatras pueden dar indicaciones. Y así entonces los niños llegan realmente listitos para pasar a la primaria.
Empezamos. Aquí les puse el versito que es el que dicen los niños desde primero básico. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero para que partamos por aquí, dice así: la amada luz solar me aclara el día. El poder espiritual del alma da fuerza a los miembros. En el resplandor de la luz solar, venero yo, oh Dios, la fuerza humana, que tú tan bondadosamente en mi alma has plantado, para yo, laborioso y estudioso, pueda ser. De ti descienda luz y fuerza, a ti fluya amor y gratitud. Este es el versito que los niños en el primer ciclo de básica, por lo menos acá en Chile, ocupan, que los dispone a empezar con los aprendizajes. Aquí volvemos a retomar este tema que yo les estaba hablando. Un minutito que va a correr esto para arriba, que no veo bien. Ahí. En la educación Waldorf, el trabajo intelectual y académico comienza solo después de los 7 años. Los niños a menudo pueden desarrollar habilidades cognitivas antes, que es algo que solemos ver como la intelectualización precoz. Pero el costo es alto en esto de apurarlos, porque las fuerzas vitales aún están trabajando en edificar el cuerpo y entonces serán desviadas de su tarea principal. Y eso puede poner en peligro el sano desarrollo de los niños. Una vez que empieza el desarrollo intelectual precoz, las fuerzas formativas que están en nuestro cuerpo se van a ir hacia el intelecto. Entonces el cuerpo queda más débil y la mente empieza a tener más fuerza a temprana edad. Y es por eso que desde la pedagogía Waldorf nosotros vamos a luchar contra esto para que el cuerpo físico logre desarrollarse durante los 7 años que corresponde, que es el primer septenio. Y ahí recién va a estar listo para pasar a un segundo septenio, a primaria. Es por eso que evitamos el intelecto, los símbolos, las letras, los números, todo eso es para después. Entre los 6 a 7 años, que es esta fase que yo les decía que es la última etapa del primer septenio, hay una serie de habilidades que los niños desarrollan. Es una etapa de transición, ¿ya? Porque podemos ver ciertos rasgos de ellos que ya están muy cercanos a lo que puede ser un niño escolar, pero por otro lado también vive en él lo que va quedando de este primer septenio. Entonces están ahí en una especie de transición. Sin embargo, todas las habilidades que se desarrollan en el primer septenio a un nivel más generalizado tienden a detallarse y especificarse más ahora, ¿sí? Ya que como se van acercando a lo que es el pensamiento más concreto, todo empieza a tener más detalle. Entonces, sus dibujos ya no va a ser solo una mancha, sino que va a empezar a aparecer una línea más fina. Sus quehaceres, por ejemplo, aquí que está el niño sobre una patineta, esto ya implica una habilidad mayor. Entonces, este tipo de cosas suceden en esta última etapa. Aquí continúa la transición, porque vemos aquí, por ejemplo, un niño que está totalmente en lo que es sensorial, ¿cierto? Está teniendo una vivencia con las hojitas ahí, sensorial total. Ella está ya sumida en lo que son las letras, los números, y tiene una actitud, si ustedes ven, muy, muy distinta. También está en transición. Aquí ella está apoyada en un árbol a modo más analítico, una forma más como reflexiva hacia la vida, más quietita, ¿no? No se ve como este niño juguetón.
esto también es dentro de la etapa de la transición. Entonces conviven estos dos estados en ellos. Algunas veces se observan algunos rasgos en los niños que uno dice, hoy está listo para la básica, porque es evidente, pero resulta que a ustedes ahora van a ver, son un conjunto grande de habilidades a adquirir, no solo como las más notorias, ¿no? Entonces a veces nos equivocamos nosotros los maestros o los papás. ¿Cuáles son los aspectos que hay que considerar al momento de hacer una evaluación a un niño para pasar a la etapa escolar? Son aspectos fisiológicos, psicomotrices, neurológicos, a nivel de autonomía y a nivel social. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos. Generalmente en mis charlas siempre ocupo estas imágenes, yo creo que ustedes las han visto, pero es muy clarificadora en comprender cómo es que los niños pasan de un primer septenio a un segundo septenio, ¿sí? Todo esto ustedes lo pueden observar en sus niños. Aquí ella está totalmente en un momento, en una etapa sensorial, fusionada con el ambiente, ¿cierto? Es parte del todo. Y cuando empezamos a acercarnos al segundo septenio, estos receptores sensoriales comienzan a menguar, ya no están tan vivificados, o sea, la energía no está tan puesta en lo sensorial. Y es como que si el mundo se empezara a apagar de a poquito, ¿ya? Es un proceso totalmente natural. ¿Para qué se va apagando? Para que despierte finalmente el mundo interior del niño, ¿sí? Y vemos cómo la postura, por ejemplo, de esta niña en comparación acá, al niño de acá, es totalmente distinto. Esta posición cóncava ya nos está hablando que aquí adentro hay un despertar interior, ¿ya? Entonces, este cambio es el que se ve evidentemente en ellos, que nos habla de una separación del niño del todo. Ya no está totalmente fusionado. Él es un observador del mundo. Ya no es un imitador, como en un primer septenio. Observa. Vamos a seguir. Aquí. Este es el gran hito, uno de los más importantes para, en definitiva, dar el pase a los niños a la básica. Porque la dentición es como si nosotros viéramos como la punta del iceberg, ¿ya? Es que nos muestra finalmente a través del salirse este diente de leche propio de la herencia, ¿no? Que ha ocurrido un proceso interno completo en el organismo. O sea, el yo ha trabajado en este cuerpo propio para hacerlo de él durante 7 años. Y cuando caen los dientes nos está diciendo que este cuerpo ya está hecho por el yo espiritual, ¿no? Ya se apoderó de este cuerpo. Por tanto, las fuerzas vitales o etéricas ya están liberadas del trabajo de formar al cuerpo y ahora pueden ser ocupadas en el intelecto. Entonces la caída de dientes de eso nos está hablando. Se acabó la etapa de la herencia del cuerpo recibido y lo hago propio. Mis dientecitos de leche eran de mi mamá, ahora voy a tener mis propios dientes hechos por mí mismo y ya esto nos habla de que hay posibilidad de que el niño pueda empezar su desarrollo intelectual. A mí me gusta hacer notar que cuando, por ejemplo, en la educación tradicional hay una intelectualización precoz y estos procesos no se han llevado a cabo, el niño aún no es capaz de codificar símbolos
Por tanto, muchos de ellos sufren altas frustraciones, porque en verdad no están en ellos las capacidades aún, y no debieran estar tampoco. Y viene como esta presión educacional, en donde hay mucha tensión, mucha pelea en las casas cuando hacen las tareas, niños de 4 o 5 años escribiendo, em, forzándolos a llevar a que tengan ciertas habilidades que aún no están para ser desarrolladas. Entonces, de ahí vemos muchas situaciones de frustración, malos tratos, enojos, papás cansados, etcétera, por esto de estar exigiéndole al niño algo que no corresponde a su edad. En ese sentido, la pedagogía Waldorf es una maestra, es tan adecuada a los niños, a los procesos de los niños, porque incluso si pensamos en Montessori, también hay un adelanto en todo lo que es el desarrollo cognitivo. La pedagogía Waldorf permite estos 7 primeros años de desarrollo del cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo no he encontrado nada igual. Y soy muy admiradora de la pedagogía Waldorf, por eso mismo. Seguimos. Vamos a ver qué pasa en la fisiología de los niños. Empiezan a haber muchos cambios que nos hacen ver cómo es que aparece como lo esencial, lo propio del niño. Ya una de esas cosas es que ya se aplana su frente, se perfila su nariz y se definen sus facciones, o sea, empieza a aparecer la carita propia, ¿sí? Salen de este estado como gordito, cachetitos, manitos gorditas, redonditos, y pasan a estar más, mostrarnos más cuál es la esencia del propia, ¿no? Aparece molar de los 6 años, lo que hace que cambie su mordida. Entonces, este tipo de cosa hace que ellos se anden como mordiendo la boquita porque hay un cambio en el que no están acostumbrados, entonces empiezan a aparecer como algunos gestos de que todavía no se manejan bien. Se perfila el cuello, desaparecen las formas redondeadas del cuerpo, como hablábamos. La adiposidad en las manitos también desaparece, se vuelven un poquito más huesudos. Pueden tocarse la oreja con la mano opuesta, así. Esto es una prueba que uno le hace. A ver, ¿te puedes tocar la orejita? Porque esto nos habla de que sus bracitos se han estirado. Es como que se pegan un estirón. Entonces, al hacer esto, ya vemos que está en ese proceso. Crecen las extremidades, muestra cierta torpeza, producto del crecimiento de su cuerpo. Entonces a veces se andan cayendo, es como que a ratos el cuerpo le queda grande, no sabe muy bien cómo ocuparlo. Entonces es muy bonito cómo es que uno observa a los niños y los ve en todas estas características fisiológicas y dice, ya, este se está acercando cada vez más a un escolar, dejando atrás el primer septenio. Y aparece la curva en la espalda, es como que se figura el cuerpo. Esos son los indicadores a nivel fisiológico. Se sugiere, siempre se sugiere antes de entrar a la primaria, que le hagan un control oftalmológico antes de entrar, porque muchas veces se asocian problemas de aprendizaje porque los niños no ven bien. Entonces, una forma de descartar previamente todo este tipo de cosas que pueden estar dificultando, es mejor que lleguen lo más preparado posible. Entonces, si hay que usar lentes, llegamos con lentes, si no, ya sabemos que eso no es. Eh, También es importante hacer un control traumatológico para observar la postura de la estructura ósea. Los huesitos ya se vuelven más duros, ¿no? Entonces nos aparece como el esqueleto propio en su postura que va adquiriendo el niño. Entonces en este momento es un súper buen momento de tratar todo lo que es a nivel traumatológico. Si es que está pisando mal, porque todavía tenemos la posibilidad de modificar los huesitos. ¿Sí? Pero ya nos muestra su propia postura.
Entonces es un momento muy indicado. Como en la básica, todos los movimientos se van volviendo de a poquito más complejos, vemos mucho en que los niños le empiezan a doler sus piecitos, y generalmente ahí viene toda esta observación traumatológica, porque pisan mal, etcétera. Respiradores bucales, aquí hay que tener mucho ojo, ¿ya? Porque la respiración bucal está asociada a los trastornos de aprendizaje y de concentración. O sea, tiene una implicancia tremenda en lo que es una escolaridad, ¿ya? Muchas veces, yo que trabajo con mamás y papás y niños, llegan con niños con problemas de aprendizaje y no se logra saber muy bien de dónde viene. Y en algunos casos tiene que ver con esto, con la respiración bucal. Muy importante hacerla ver también y buscar las formas de que la respiración, que ya es una costumbre que el niño esté respirando bucalmente o que puedan haber unos adenoides o un exceso de alergia, todo eso hay que revisar, tratarlo para que podamos transformarlo en un respirador nasal. Súper importante. Al respirar a través de la nariz, los niños logran calmar. Si respira a través de la boca, el niño no logra autorregularse por sí mismo. Entonces, en ese sentido también es muy importante. La lateralidad. Este es un tema súper relevante, aquí por lo menos, que no se ha tomado tanto en cuenta, pero que ahora se está observando que en muchos casos la lateralidad está cruzada. Esto tiene que ver que el cuerpo toma un dominio de un hemisferio, ya sea el derecho o el izquierdo, pero en su totalidad, con su ojito, con su mano y con su pie. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando está la lateralidad cruzada? El niño escribe con su mano izquierda, pero mira con su ojito derecho y le pega la pelota con su pie derecho. Ahí hay una lateralidad cruzada. Esto es una característica de los niños del primer septenio. Más o menos a los 5 años ya se empieza un poquito a definir uno de los lados, ¿ya? En primera infancia uno no puede mirar la lateralidad, pero es sumamente importante que ya esté definida al momento de pasar a la básica, porque está asociada totalmente a dificultades psicomotoras y de aprendizaje, que son súper necesarios para la escritura, ¿ya? Para ir como, el escolar empieza a trabajar sobre aprendizajes base y empieza a ver como una escalada, ¿no? Esa escalada, los niños tienen la dificultad al estar cruzados. Aquí les voy a hablar un poquito más de la lateralidad porque es bien importante. Como les decía, la lateralidad indefinida es normal y habitual en los niños hasta los 5 años de edad, ¿ya? No hay una definición segura hasta el comienzo de la escolaridad, momento en el que ya se deberían de estar claramente organizadas sus preferencias. La lateralidad cruzada es una desorganización entre el cuerpo y el cerebro. Es sumamente importante, que conlleva un retraso en las funciones perceptivos manuales y cognitivas respecto a lo esperable a su edad. Entonces, hay veces que, por ejemplo, vienen niños acá que yo los evalúo por temas de aprendizaje y, por ejemplo, van en ya tercero de primaria, tercero básico, que le decimos acá, y están con su lateralidad cruzada. Entonces, esto fue algo que no se observó en un comienzo y el niño fue acarreando primero, segundo, tercero temas de aprendizaje, ¿ya? Esto se tiene que trabajar y definir uno de los dos lados. Es por dónde está el predominio. Si, por ejemplo, tiene ojo y pie derecho, nos faltaría pasarle la mano al lado derecho, pero tiene que quedar todo hacia un hemisferio. Las dislalias, por ejemplo, todo ese tipo de dificultades vienen desde acá, del tema de la lateralidad. La expresión gráfica. Aquí
tremendamente notorio al momento de evaluar. Van a ver que los niños empiezan a centrar los dibujos, ¿ya? Si están frente a una hoja, ellos van a poder centrar, en este caso la casita, por ejemplo, tomando toda la hoja. Aparecen las líneas, ya sea de la tierra y del cielo. Eso es sumamente importante. Cuando aparece la línea de la tierra, quiere decir que el niño ya está aterrizado, ya encarnó, ya llegó, ¿sí? Y eso nos habla de una conciencia temporoespacial, súper necesaria. Entonces aparece la tierra, aparece el cielo en sus dibujos. Las figuras se centran, ¿ya? Todo eso nos habla de conciencia temporoespacial. Como vimos este proceso que está viviendo el niño, que empieza a despertar un poco esta vida interior, ¿no? También se ve reflejado en sus dibujos, porque en las casitas empiezan a aparecer lo que está pasando adentro de la casa. Eso es algo que tú no lo ves en un niño de 5 o 6 años. Lo ves ya en un niño cercano a los 7 años, que te puede dibujar las camitas en este caso, y te dibuja los detalles que hay adentro de la casa. Y eso nos habla de su mundo interior, ¿ya? La figura humana comienza a tener más detalles. Ven, aquí en este caso tienen zapatitos, los niños tienen sus manitos. Aquí, por ejemplo, la figura humana está hecha de lado. Eso es un rasgo de que ha habido una evolución, una complejidad por parte del niño a nivel motriz y a nivel cognitivo. Ahí está el moñito, aparecen moñitos, florcitas, sonrisas. Entonces, claro, esto nos habla que la figura humana está completa y eso ya está siendo, uno podría evaluar que el niño ya está preparado para pasar a la primaria. Ya en algunos casos uno les pide que escriban su nombre y lo escriben generalmente con algunos errores, por supuesto. Por ejemplo, aquí Agustina escribió Agustina, pero sin embargo igual hay cierta noción de lo que es su nombre. No quiere decir que escriba, pero el nombre es algo que los niños adquieren previamente a pasar a la básica. En el ámbito social, ¿qué es lo que sucede? El juego en esta etapa es, bueno, totalmente colectivo. O sea, ya no está el juego individual que tú puedes ver en un niño de 3 años. El juego es de forma colectiva. Usan roles, ¿sí? Juguemos a que somos vaqueros, juguemos a que somos boxeadores, juguemos a que somos marineros y toman distintos roles, juguemos a la familia, juegos colectivos. Entonces los niños más chiquititos del kinder van a ser el perrito, el gatito, la niña más grande va a ser la mamá y se van poniendo en esos distintos roles. Entonces uno observa el tipo de juego de los niños, ¿ya? Logran formar una imagen interna de lo que quieren construir para luego plasmarlo afuera. Por ejemplo, aquí, los niños, ellos se imaginaron un barco y luego lo lograron concretar. Esto de llevar la imagen interna que tienen de algo hacia afuera, nos está hablando de una evolución, de que ya el niño está preparado para ir a la básica. Se vuelve más concreto, ¿sí? Socialmente empiezan a tener amigos como de verdad, ¿no? Como unas relaciones en donde hay más conversación, se cuentan las cosas que van sintiendo, secretitos, aparecen los secretitos de un lado para otro, una astucia, una cierta pillería de los niños también, y hay entre ellos como una complicidad, ¿sí? También existe la tremenda necesidad de pertenecer a un grupo y empiezan a crear los clubes dentro de los kinder. Entonces, un grupito de niños tiene un club, por aquí hay otro club y ellos forman parte.
Esa pertenencia ya nos habla de la necesidad de un alma grupal, que es algo que se ve en la etapa primaria. Las conversaciones empiezan a tener un lugar importante en la vida de los niños en esta última parte del kinder. Tú los puedes ver en el patio, como en esta foto, se sientan, conversan, ¿sí? Cosa que en niños más pequeños tú no los ves conversando. Ellos sí empiezan a tener estos pequeños atisbos de la vida interior, ¿no? De ellos mismos. Y eso empieza a tener un lugar importante. Fíjense que ya hay cierta quietud en ellos. Ellos ya logran mantener su atención un ratito más largo, ¿sí? Y estar en calma, con esa necesidad de estar siempre haciendo algo, ¿no? Ellos ya pueden estar en un estado más de contemplación. Habilidades de la autonomía, muy importantes. Abrochar sus zapatitos, enroscar las botellitas, enrollar, amarrar, plegar, bañarse y vestirse solitos. ¿Ya? En nivel de autonomía debieran tener todas estas habilidades ya adquiridas. Ordenar sus pertenencias, o sea, que pueda guardar sus zapatitos en el closet, estirar su cama, llevar la ropa al lavado, todo ese tipo de cosas domésticas que ya los tengan adquiridos. Esto nos habla que a nivel de autonomía están preparados para llegar a una primaria. Generalmente en el kinder a los niños se les orienta más en dónde dejar sus cositas, cómo hacer esto, se les espera a que logre poner sus zapatitos, pero ya en una primaria el ritmo cambia, entonces el niño tiene que seguir un ritmo que es más activo y de forma más individual. Entonces, por eso necesitamos asegurarnos que todo este tipo de habilidades ya las tengan adquiridas. La memoria. Se les dice un pequeño versito para que ellos lo repitan. Entonces, por ejemplo, el niño miró por la ventana y vio la luna y las estrellas. Después se le dice repítalo. El niño miró por la ventana y vio la luna y las estrellas. Más o menos ese nivel de oración es lo que ellos tienen que memorizar. No tiene que ser más largo que eso ni tampoco más cortito, más o menos para que se hagan una idea. Reconocer los colores básicos, sumar y restar hasta 5. ¿Cómo yo observo si es que sabe sumar y restar hasta 5? Recuerden que tiene que ser concreto, entonces se ocupan piedritas. Muestro 3 piedritas, le voy a decir cuántas ves, saco una, cuántas ves ahora. De esa forma, a través de las piedritas que pongo y que saco, voy a estar observando si realmente el niño tiene esa habilidad de sumar y restar, pero en su modo más básico, ¿sí? Lo más simple. La concentración debiera estar entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Y se hace en que él esté escuchando un cuento, porque, por ejemplo, si ustedes lo tienen en una actividad de 15 a 20 minutos, el niño sí va a poder estar ahí. Pero lo que es escuchar un cuento oral, por ejemplo, implica tener mayor concentración para no desviarse. Y eso es lo que queremos evaluar, si logra escuchar un cuento entre 15 a 20 minutos, que es un poco lo que va a necesitar para posteriormente estar en una primaria. Destrezas motrices. Lanzar y atajar una pelota grande, ¿sí? Eso aquí lo probamos y también uno como profe, como mamá, puede ir practicando con ellos, ¿sí? Caminar sobre una cuerda, caminar sobre una tabla, equilibrio en altura. Por ejemplo, esta fotografía de acá. Los niños empiezan a tener esta como habilidad del equilibrio mayor y pueden hacer algunas cosas más atrevidas, entonces uno dice ya motrizmente está bien. Coordinación, juegos de manos, como aquí como las niñas, siempre se suele ver en el kinder, no sé si a ustedes les pasa que las niñitas, sobre todo las niñitas que se acercan a la etapa escolar, empiezan a jugar estos jueguitos de manos.
y se la pasan casi todo el día y van evolucionando y van poniéndose cada vez más difíciles. Eso es algo que nosotros vemos aquí y nos va diciendo, ya, estamos bien. Hay que observar cómo camina, si es que tiene la relación entre el pie y la mano. Esto de que uno va caminando y va moviendo los brazos, hay que fijarse si eso ya está adquirido. ¿Cómo se sienta? Se echa sobre la mesa, eso nos está hablando de que todavía no está preparado. Hay niños que generalmente a la hora de la colación, tú los ves que se acuestan en la mesa, como cansados, como aburridos, como con una actitud más hacia abajo, que es bien de kinder, nos habla de que todavía falta un poquito. Si logran regular la distancia entre la mesa y la silla, eso también se evalúa. Algunos niños se apegan mucho o quedan muy atrás y no logran cómo orientarse en lo que es estar en relación a la mesa. Y eso es algo que se necesita en básica también. Son detallitos, ¿no? Pero que son importantes. Empiezan a disfrutar como de otro tipo de juego. Si ustedes lo ven aquí, como que pueden estar echaditos diciendo adivinanzas, acertijos, les gustan mucho los jueguitos de dedo, que sean como más complejos, llegan a la casa enseñándole a la mamá lo que aprenden a hacer y empieza a haber mayor complejidad. Les gustan las rimas, empiezan a tener una motivación, un incentivo por estar escuchando las palabras. Entonces, no necesariamente llegan al tiro al símbolo, pero sí al sonido. Entonces las rimas, todo eso les encanta, los juegos de palabras, y empieza a armarse como este grupito dentro del kinder, que son los niños más grandes y que empiezan a hacer este tipo de actividades también entre ellos. Y quieren jugar en la casa, con la mamá, con el papá, hacerse adivinanzas, etcétera. La mayor cantidad de habilidades logradas hará que sea mayor la adaptación y la comprensión de la etapa escolar, ¿ya? Si hay dificultades en algunas de las áreas, se recomienda trabajarlas previo al comienzo del año escolar. O sea, si yo noto que un niño tiene, por ejemplo, un desenvolvimiento social que todavía está descendido para la edad y que lo necesita tener para entrar a la primaria, al momento de yo evaluarlo, en el ratito que queda hasta entrar a la escolaridad, eso hay que trabajarlo con un profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo posible para que tenga como todas las necesidades, todas las habilidades, que supere ciertas dificultades, ¿sí? Todo esto en un niño de desarrollo sano se da por sí mismo, ¿sí? Pero en algunos casos uno tiene que interferir en una u otra área. Por ejemplo, también puede ser un área motriz en caso de niños que no tuvieron la posibilidad en un primer septenio de tener mucho movimiento, que vivían en un departamento, hay exceso de tecnología, que en el kinder no hay patio, por ejemplo, cosas así. Al no tener esa posibilidad de desarrollo, se va a ver que, que va a tener dificultades motrices. Entonces ahí hay que hacer un trabajo. Es como una especie de entrenamiento para dejarlos listitos para pasar a una primaria. Así nos aseguramos que el niño parta sin obstáculos y ahí pueda ir avanzando, sin arrastrar temáticas que después le van a dificultar cuando la cosa se vuelva más compleja. Eso, mis queridos, era bien concreta esta charla. Espero que les haya servido de compartir. Ahí. Cuéntenme si tienen dudas. Gracias, Ceci. Sí, adelante con todas sus inquietudes. Ahí.
Esperemos un ratito, por ahí salen, seguro están revisando sus apuntes. Por supuesto. Ay, ¿qué más les podría comentar? Mm. Esta evaluación, todo esto de lo que yo les presenté acá es lo que se ocupa en los colegios Waldorf de acá y en los kinder. Pero si observáramos una evaluación quizás de un colegio tradicional, sería bastante distinta. Por ejemplo, ellos evalúan que ya estén en los números, las letras, que recorte con tijera, como mucho más grado de complejidad. Y no es tan integral, por ejemplo, no se fijan tanto como en el área social o más bien la descripción de los dibujos, como tú puedes ver, figura humana con detalles, se fijan como en otras cosas. Entonces, es distinto. Pero en este sentido es como que uno va a tomar de modo mucho más global las habilidades de los niños. Y puede hacerse tanto como en el kinder como en la primaria. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, aquí a mediados de año se les hace una prueba a los niños. Si no están adaptados para una primaria, se hace nuevamente a final de año. Y ahí ya terminan por decidir si es que pasa o no. Pero son varias pruebas. Hasta el último momento hay que esperar porque a veces se pegan unas crecidas en los últimos 2 meses y ya están. Pero hay que ir evaluando y trabajando. Sí, Tengo una duda, pero había otra duda antes en el chat. sí, está Carla y luego Clau. Y eh, mi dime. pregunta es, ¿hay casos en los que el niño aún así de 6 años mudó ya y ya tiene como estas particulares y ya se pasa aunque tenga 6 años o hay que esperar realmente hasta los 7? O, Mira, lo que pasa es que, como te decía, es como que en esta etapa de transición de 6 a 7, es como que las habilidades se complejizan un poquito, pero siempre corremos el riesgo, que es lo que sucede porque nos apuramos, es que los niños se empiezan a aburrir un poco en esta última etapa del kinder, pero el kinder tiene que tener una propuesta para abarcar a los niños de 6 años, 8 meses, 6 años, 10 meses, donde tengan ciertas actividades que tengan que ver con ellos. Pueden estar haciendo el telar, pueden estar como haciendo su cojín para el banco, preparando su estuche. Si es que tú le entregas esas necesidades de ellos, ellos pueden estar hasta los 7 años, ¿sí? No se pasan, es como cuando te comes finalmente una fruta como muy madura, o sea, como que está en su punto, pasadito un poco, no hay problema. Lo que no puede pasar es adelantarlo. Eso acarrea temas para de ahí en adelante. ok, gracias. De nada. Sí, aquí hay una pregunta de Lorena. Si tenemos chicos en el aula de 9 a 10 años que tienen estas actitudes de echarse en la mesa, se evidencia como un tipo de desgano siempre. ¿Cómo podría ayudarles? Wow. Ahí, primero que nada, hay que revisar cómo está la alimentación de los niños. A veces los niños toman un desayuno muy azucarado y se pegan unos pics y después bajan y tú los ves, evidentes, se empiezan a echar en las mesas porque tiene que ver como con la regulación alimenticia, que sería la manera más simple de solucionarlo. Ahora, si estamos entre los 9 a 10 años, estamos en un Rubicón, estamos en una etapa de una crisis existencial y los niños tienden a desganarse un poquitito, a apagarse, porque finalmente ese es el momento que ellos se separan del mundo y son conscientes de que ya la infancia quedó absolutamente atrás y eso se vive a modo de duelo, ¿ya? Entonces es por eso que en esa edad los colegios Waldorf los hacen construir, hacer casitas,
van a ver distintos oficios y los tratan de activar, como decirle, confía en el mundo, confía que está bueno vivir, pero porque ellos tienen este apagón. Entonces, esas pruebas de las que hablas antes de que termine el año se realizan como observación o directamente son una evaluación como la de las escuelas normales. Es una observación, ya, perdón, es que aquí había otra pregunta que tiene que ver con que estas pruebas simplemente uno observa o se evalúa como en las escuelas normales. Hay ciertas cosas que tú las puedes observar. Por ejemplo, todo lo que es social, tú lo vas a ver cómo se relaciona con los pares, eso tú no necesitas como hacer una prueba directa. Pero sí hay ciertas cosas que tienes que evaluar de manera más directa como prueba, como tal. Y va a tener que ver con pedirle que se toque la orejita, que haga un dibujo, ¿sí? Observar cómo están las destrezas, las coordinaciones, todo este tipo de cosas que tenemos que evaluar que vimos anteriormente, hay que hacerlo directamente, ¿sí? Y así tú puedes como completar este registro y después vuelves a observar 2 meses después. em, si es necesario algo que queda como muy latente, que está con dificultades descendidos, ahí se habla con los papás para que puedan hacer un trabajo también en casa. Entonces empieza como una especie de entrenamiento y así los vamos preparando. Los últimos meses son sumamente importantes. Sí, yo tenía esta pregunta en relación a esto que estás comentando. Si un niño al finalizar el año se ha ayudado o se ha tratado sus habilidades no logradas y todavía no las logra, hay un porcentaje que consideres de haber alcanzado estos hitos, o sea, hay un porcentaje en el que dice, bueno, quizás tiene un 90%, o quizás le falta un 15% para que logre todas las habilidades. Y esa es mi pregunta, ¿verdad? Y la otra es en relación a los niños que tienen, pues, habilidades especiales, digamos, o que tienen, pues, síndrome Down, o también está el caso en kinder de nosotros, que hay una niña que sus papás la han etiquetado como una niña que tiene habilidades súper especiales, pero no en el sentido de que tiene retraso, sino que quiere ir más adelantada y se aburre con todo y ahora está en el proceso en el que la quieren sacar de primer grado porque ya le aburrió el primer grado. Entonces, ¿cómo valorar a esta condicionante que tienen esos niños? Sí, mira, eso es primero que nada es una decisión a nivel colegio y a nivel padre, ¿sí? En algunos casos vemos que hay niños que tienen cierta tendencia, por ejemplo, autista, en donde tienen ciertas habilidades muy desarrolladas, pero por otro lado, a nivel social está más descendido. Entonces ahí se toma la decisión si es que nos vamos a mover con nuestro niño autista hacia el desarrollo máximo de las habilidades que ya tiene o finalmente yo lo voy a meter a un lugar en donde él pueda crecer íntegro. Ese es como el gran tema, por ejemplo, aquí que se ve con los niños autistas. ¿Los desarrollamos íntegramente o los dejamos que se vayan por su camino y se vuelvan un Mozart, un súper iluminado? Entonces, bueno, desde la pedagogía Waldorf siempre se tiende al desarrollo íntegro de todas sus habilidades, ¿sí? Se considera lo social, lo artístico, desarrollo anímico, flexibilizar al niño rígido y al niño flexible lo tendemos a rigidizar un poco, siempre se va como compensando, ¿no? Entonces, en algunos casos dicen, pero es que eso lo reprime porque él tiene algo adentro que tiene que ir desarrollando, tiene clarísimo, pero hay otras cosas que quedan vacías, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con una decisión. Ahora, tú al momento de evaluar, tú puedes ver que hay cierto nivel de dificultad o tiene algunas áreas descendidas
las intentas trabajar antes de entrar, sin embargo, igual puede entrar. Ella ya tiene la edad suficiente, por ejemplo, 7 años, ya entra. Y en el camino también hay varios niños que adquieren rápidamente, bajo la presión de una primaria, adquieren las habilidades que tienen pendientes y logran tomar, ¿ya? Entonces, más que nada, tú con esta prueba vas a poder atajar a tiempo y vas a poder tomar ciertas como medidas previas, como por ejemplo todo lo que son los exámenes de los ojitos, exámenes traumatológicos, ver, a veces aquí ven a un terapeuta ocupacional para evaluar su psicomotricidad y haces todas esas pruebas y ya lo llevas porque tú quieres como mamá o como maestra que el niño tenga como una buena experiencia. Pero cuando cargan con ciertas dificultades, los niños se frustran, no lo pasan bien. Entonces, por eso es que necesitamos prepararlos. Sin embargo, igual pueden entrar, ¿sí? Es como para quitarle obstáculos. De hecho, a veces tú ves a niños en básica que todavía no se le han caído los dientes. Son cosas como más sutiles, ¿me entiendes? Que nosotros como desde la pedagogía Waldorf podemos observar y decir, chuta. Pero claro, entran igual, entran colados y van haciendo el camino ahí en vivo, en desarrollo. Hay ¿Qué una pregunta en el chat, la de Lore. actividades previas al inicio del año escolar se pueden realizar cuando el niño no tiene tan desarrolladas las habilidades motrices y de escritura? Mira, todo lo que es el bordado y el telar son el paso previo a la escritura, ¿ya? Es súper importante hacer ese tipo de actividades. Si tú ves, la agujita entra en el bordado y sale. Y esto es lo que se hace después, posteriormente, con las letras, esta curva. Entonces, eso, el telar hace este mismo movimiento. Y de ahí tú lo vas llevando a que llegue hasta hacer la línea ya al llegar a la primaria. Pero partes desde un modo más cercano a lo que es la infancia, ¿no? Se ocupan todo ese tipo de manualidades. También es un trabajo que se puede hacer previo, son en una hojita dibujar curvitas, así como olas de mar, tablitas de mar, ¿sí? Ese movimiento es el que necesitan ir adquiriendo. Olitas de mar, puedes hacer ciertas rectas, ojalá con crayón. Todavía no nos acercamos al lápiz. Al principio esos crayones cuadraditos los ocupan allá, que no son lápices, claro, De son bloque. esos, los bloques, claro. Estaba viendo si tenía uno por aquí, pero no. Entonces, todo el trabajo con ese bloque, la línea todavía no es firme, sino que todavía los niños están como en una especie de nebulosa, ¿no? Es un proceso que se va concretizando de a poco. Pero todo eso es la preparación, lo que es también coser. Ellos cosen aquí, ellos hacen su cojín. El picapollito también es otra manualidad que tiene que ver con lo que necesitan previamente. Como hacer un propedéutico, ¿no? Antes de que los niños ingresen. ¿Cómo es Eh, eso, como, propedéutico? como unas semanas de no empezar el primer grado, sino como revivir un poco el kinder, pero dentro de la primaria ya. Eso, sí. Mm, Bueno, ¿alguien más tiene una última pregunta? Una es solo chiquitito. ¿Es aconsejable, digamos, que estos niños que están como en la transición vivan, no vivan, sino como tengan la experiencia, por ejemplo, de visitar el primer grado? Digamos, quizás no en la parte, hablando de una escuela, digamos, Waldorf, ¿no? O también llevándolo a una escuela tradicional, pero digo,
es deseable que en estas partes, por ejemplo, más lógico-racional, ellos puedan vivenciar cómo es una clase, o sería mejor dejarlo solamente como en el espacio más de quizás de lo rítmico o de otro tipo de vivencias más anímicas que tengan que ver como con ese momento que van a vivir en posterior. Mira, va a depender mucho del criterio de las profesoras. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que a veces son las profesoras, las maestras que van a tomar a unos niños para primaria, ellas van al kinder. Ellas van a observar a los niños allá en su ambiente kinder, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hay algún niño que tiene dificultad social y necesita adaptación a llegar a ambientes nuevos, si tú lo llevas a una básica, a un primario que vaya a conocer, probablemente puede ser una experiencia muy traumática. Entonces, no puedes ocupar como el mismo criterio. Hay algunos que van felices también y lo único que quieren ir, sobre todo los niños como un poquito más ansiosos, que viven más en el futuro, tú los llevas, que pasen una mañana en una primaria y ellos ya empiezan a conocer lo que viene y se calman mucho. Entonces, esto va a ser bien relativo de cada niño y los criterios de los colegios. Hay algunos colegios Waldorf, por ejemplo, que te exigen que el niño pase una semana ahí antes, porque ellos quieren evaluar y quieren también ver su desenvolvimiento social y es una obligación, ¿sí? Entonces va a depender si uno quiere entrar en esas obligaciones o no, pero es bien relativo, ¿sí? A mi parecer es bueno en la medida que el niño no tenga temas sociales, ¿sí? Que se adapte bien a los distintos grupos. Gracias. De nada. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Te agradezco mucho. No nos Ya, despedimos. Hasta próxima ocasión. a la próxima, que les vaya bien, besito. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Bueno, entonces lo único que ha quedado un poco pendiente es ver el tema del dibujo, de la evolución del dibujo. Ese es otro indicador también, ¿sí? O sea, es como un conjunto de cosas que más o menos a partir de los 3 últimos meses del kinder, las maestras van revisando y dicen, entre el grupo de 20, 7 ya están aptos. 3, vamos a ver, y lo deciden cuando regresan después de vacaciones al nuevo ciclo escolar. Y de esos 3, tal vez uno sí y los otros 2 van a permanecer aún en el kinder. O sea, no hay apuro. No, incluso no es la edad, porque el nacimiento a veces no coincide su cumpleaños necesariamente. Entonces, por el tema del dibujo, el dibujo de los más pequeños es un dibujo más ¿cómo decirlo? Más tosco, ¿no? Rayas, líneas, garabatos. Después, pero o sea, hay que darles la oportunidad de hacer dibujo libre. Y muchas mamás, esto es lo que me preocupa, arruinan el dibujo libre y modelan cómo dibujar. Entonces le dicen, 2 bolitas es un gato, o calca, o copia esta impresión, ¿no? El dibujo debe ser libre para poder medir la madurez. Entonces, después de los garabatos vienen círculos y líneas. Eso ocurre a los 3 años. Luego escaleras, división. Dice aquí esto es arriba, esto es abajo, esto es un lado, esto es el otro, cruz. Después llega la casa, el árbol. Son arquetipos universales que lo hace un niño en Tumbuctú, en China, como en, no sé, en Ecuador. Después, y hay libros sobre esto, ¿no? Después, según el niño va, o sea, tiene que tener siempre material y hojas o cartulinas o paredes donde dibujar. Después viene el dibujo de la persona humana, que es primero como un sol, un ser de donde salen todo, ¿no? No hay cuello, no hay tronco, no, sino es solo como un señor papa. Avanza eso y luego ya empieza a dividirse. Tronco, extremidades, piernas, incluso alrededor de los 5 hay dedos, hay uñas, hay pestañas, hay cejas, hay aretes, tacones, botones, o sea, se va haciendo más detallado. Alrededor de los 6 hay perspectiva. Dice, más chiquito está atrás, o dicen, está volando porque es la abuela muerta, o hacen una mancha y dicen, es porque ese día hubo tormenta. O sea, ya hay una interpretación subjetiva del dibujo que solo el niño puede interpretar.
Y recién cuando pasa a los 6, hay protolectoescritura. O sea, el niño inventa su propio lenguaje y lee. Dice, va agarrando su dibujo y dice, y ha hecho rayitas, bolitas, porque ya tiene noción de que esos símbolos se interpretan. Y dice, aquí dice, feliz cumpleaños, abuela, te quiero mucho. ¿Sí? Entonces, si se vive ese proceso sano, el niño ha madurado bien y está apto, pero cuando no, se aplasta y se arruina enseñándole solo nuestra forma de escribir con estos símbolos que tenemos. Entonces, incluso se aplasta o se saca la posibilidad de que sepa muchos más idiomas o que tenga lectura veloz, que no lea por palabras, sino que lea por párrafos, o sea, que vea todo de un bloque. Entonces, cuanto más se atrase la lectoescritura y más madurez tenga el niño, avanza mucho. Luego, no sé si lo mencionó Cecilia, es el arco del pie también. Si no hay arco desarrollado del pie, no hay aquí en la columna este levantamiento, esta como camita que hace la columna para recibir al cerebro, para que este a su vez permite el desarrollo de la zona frontal, que es la zona del lenguaje. Entonces, si el niño no habla claro, imposible querer empezar lectoescritura. Entonces, si el pie es plano o pisa como bebé, ¿no? Con ese pie de bolita, antes hacer zancos, masajes, rodamientos para desarrollo del pie, ¿sí? Igual la mano. Deditos cortos y rechonchitos no pueden agarrar un lápiz, una crayola de bloque sí. ¿Sí? Entonces, como que es mucho que observar y en la normativa ahí preguntaban, las escuelas deberían incluir, o sea, para los niños que no vienen de kinder y no han podido ser observados a lo largo de varios años, sino vienen de otro kinder o de, no sé, de viaje, se debe incluir una semana paga de los padres para que sean evaluados, o 2 por lo menos. 3 días el niño está impactado, pero después de los 3 días recién se muestra tal cual es y las maestras lo pueden evaluar para decir si va al kinder o va a la primaria. Entonces, a veces me toca mucho que el único criterio es edad. Ese es un criterio muy pobre. Entonces, y los papás cuando van a una escuela Waldorf deben saber que no es por edad, ¿sí? En el kinder y en primer grado. Ya después sí tiene que ser por edad. Incluso hay niños que empiezan en primero, pero es muy evidente que deben regresar porque todavía tienen llamado del piso. O sea, siempre están gateando, se chorrean, se aplastan, como ahí preguntaban, se buscan caerse. Entonces siempre quieren ir hacia el piso. Entonces es porque todavía hay un deseo inconsciente del gateo, ¿no? Entonces, en cambio, el niño que ya vuela, o sea, por ejemplo, se puede colgar de una tela, se columpia, puede trepar una pared, modo de escalada, subir un árbol, es porque ya conquistó lo aéreo. Y lo aéreo es también brincar la cuerda, es madurez. Dime, Clau. Y con eso que menciona, se puede regresar a un niño después de pasar un tiempo en primer, cómo se aborda con el niño. O sea, no es mucho problema para el niño, no hay que dar mucha explicación. Es más bien para los padres que entienden o maestros que ir a la primaria es como un gesto de superior, como avanzar, ¿no? Y por eso se dice regresar, bajar, como si fuera peyorativo el kinder. Pero no, o sea, si el niño lo necesita, está curándose. O sea, nadie se siente mal de ir al doctor, ¿no? Para curar alguna enfermedad. Entonces, ¿por qué no se podría curar un aprendizaje? Entonces, es muy simple. Si la mamá está clarísima junto con la maestra de esa decisión, porque empiezan, ¿no? Y eso justo hace poquito lo estuve viendo. Empieza un niño, pero la maestra dice, no se concentra, se balancea, se va hacia atrás con la silla, no puede comer sentado, habla, 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 pero no escucha. Entonces dice, sí tiene buen lenguaje, pero no hay, para hablar hay que hablar y escuchar, ¿no? Entonces, y dice, ¿y ahora cómo le hacemos? Curarlo. Imagínense lo malo que sería callarlo y o hacer pequeñas cosas curativas, pero no puedes porque tienes que hacer pizarra, cuaderno,
Y entonces el niño siempre va a arrastrar, y eso como bola de nieve se va a hacer grande, grande, y siempre va a tener inmadurez, siempre. Su letra va a ser mala, no va a prestar atención, no tiene concentración, no le va a interesar la lectura, su desarrollo físico también va a ser malo, entonces se quedan chaparritos. Y es como que hablan todos y responden y no entendió nada. Entonces siempre ya es fracaso escolar. Entonces, si la mamá y la maestra están claras, deciden que sí, por 3 meses, 6 meses o tal vez todo el año, va a estar en el kinder. Y entonces al niño se le comunica. No se le pide permiso ni se le tiene que explicar demasiado, con mucho amor. Y el niño quizás el primer día sienta mal, pero luego se siente como pez en el agua porque eso era lo que necesitaba. Entonces, es como que tenía un dolor y se lo estamos aliviando. Entonces, cuando regrese al próximo año va a estar súper bien, listo y apto, feliz, a donde debe estar. Caro. Sí, quería esto que nombraste antes respecto de conquistar lo aéreo, Tania. Em, digamos, he visto últimamente, me llamó la atención, como niños un poco temerosos, quizás de lo que es, por ejemplo, trepar un árbol, ¿no? ¿Cómo es? Columpiarse como muy alto, ¿no? Como buscar siempre niños que ya, digamos, bajo este criterio, estarían como en esta edad, entre los 6 y los 7, como ya en disposición anímica, digamos, para poder lograrlo. ¿Cómo, cómo abordar? No quiero juzgar y decir que son temerosos, pero digo, es la impresión que a uno le da como esta necesidad de todavía aferrarse al piso y de no, porque no tiene que ver, yo observé que no es una cuestión, por ejemplo, de tacto respecto del árbol, ¿no? Que sí he visto en otros niños que, por ejemplo, tienen aprensión al pasto, porque han sido niños de pandemia o porque no han tenido como Pero en este caso es esta cuestión de cuando supero, digamos, como un poquitito, ya es como que es el límite. ¿Cómo se puede trabajar, digamos, eso? Desde el empoderamiento, o sea, si una mamá va a estar, por ejemplo, viendo que su hijo pasa a la segunda rama, muerta de miedo, pensando que ya se va a descalabrar y le mira con una cara de angustia y con el Jesús en la boca, el niño siente que está yendo a morir, a la guerra. Pero si lo empodera y le dice, órale, vas muy bien, si te caes yo aquí te atrapo. O si, bueno, no va a árboles, telas. Las telas colgadas de una viga también funcionan, o una soga con una llanta. Es que mire, dense cuenta de la importancia de esto. El ser humano, porque esto es una ley pedagógica. El niño, pónganla así en mayúsculas con letras fosforescentes. La ley pedagógica antroposófica de Steiner dice así: el niño en su desarrollo revive el desarrollo de la humanidad. Entonces, el niño estamos hablando de darwinismo puro. El niño, ¿se acuerdan que la teoría dice que éramos como un bichito en un espacio acuoso? Así es como un renacuajito el embrión. Después va saliendo del agua, repta. Entonces el niño empieza horizontal. Cuando es bebé, su postura es así, erguido con los brazos abiertos. Por eso es malo levantar a un bebé cabezón de 2 meses, por ejemplo. Pero solito va conquistando su cuello y se va irguiendo. Entonces es como que se vuelve un Australopithecus. Luego es un Homo habilis que todo agarra y lleva su boca, todo a su mano, su mano. Y así es como que poco a poco, hasta que a los 3 años recién se vuelve Homo sapiens. Vive el proceso de la humanidad. Y es igual, los niños a los 12 son como en el medioevo, tienen esta conciencia religiosa, ¿no? Y así, o sea, vamos pasando todas las etapas de la humanidad, un niño lo vive. Entonces, imagínense que el estado natural era horizontal. El bebé duerme, siempre está echado, pero lo retamos, ¿no? Le ponemos juguetes, lo ponemos de panza para que empiece a reptar. Hay niños que lo hacen de forma natural y hay niños hipotónicos que no. O sea, hay que llamarlo, activarlo, ¿no? Porque hay niños que 7 meses y se chorrean si es que uno lo llena de cojines y no intentan sentarse. Generalmente son los cesarianos, que la voluntad está ahí media dormida.
pero si no se mueve, entonces no se activan estos sentidos de los que hemos hablado. Entonces, hay niños que van al parque y se quedan en el regazo de la mamá, o van a una fiesta y se sientan sobre su mamá y no la sueltan. Entonces, la mamá haría mal en tenerlo así, ¿no? Si no le dice, ándale, juega. O otros niños dicen, guácala, el pasto. Pero si sienten confianza porque su mamá se descalza y como que empuja al niño, entonces el niño activa lo que necesita activar. Entonces, en este sentido del horizontal se pasa a lo erguido, que es como la conquista de lo medio, de la emoción, y el pensar está acá en la cabeza. Entonces, para poder llegar al primer grado alrededor de los 7 años, tiene que haber un gesto de pensamiento incipiente, va a crecer hasta los 14. Pero eso se ve cuando el niño se despega del piso, cuando vuela. Entonces, una prueba muy fácil es salta. Y hay niños que creen que saltan, pero trotan como caballo y se elevan 5 centímetros. Entonces, están súper pesados y están todavía aquí, en su parte media y en su físico. Si tú hablas, no tienen todavía idea abstracta. Si tú les preguntas, ¿qué hiciste la semana pasada? Confunden con ayer, hace un mes, hace un año. Y te preguntan, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? ¿Cuánto es mucho? En cambio, ya un niño maduro ya sabe más o menos cuánto es un mes, no es tanto como un año, pero sí es mucho, pero un año es más. Entonces, hay que propiciarlo. Hay que darles la mano y brincamos juntos del escalón. Vea la tela, nos columpiamos, porque el gesto de confianza en su cuerpo significa me suelto de la tierra. Y hay niños que en el columpio casi parece que van a darse la vuelta porque se elevan un montón. Y no tienen miedo, porque dicen, si me caigo, brinco y se dan un panzazo, pero ya confían. O se suben como changuitos, no solo trepando, sino haciendo la soga, ¿no? Como Tarzán. Entonces, lo que siempre les digo, si ocurre de forma natural es porque la educación está funcionando bien. Pero si no ocurre de forma natural o hay sobreprotección, malos ritmos, circunstancias de pandemia, enfermedad, bueno, hay algún factor. Pero ¿qué nos toca? Curarlo. Entonces, si no, si el niño está pesado, zancos, clase de telas y gimnasia, circo, lo propiciamos. Y uno se pone a fomentarlo desde uno mismo, ¿no? Entonces, yo no soy delgada, que peso 10 kilos más de lo que quisiera, pero veía esto un poco en mi hijo, ¿no? Que se empezó a acomodar y siempre me pedía chocolates y ya tenía 6, 7 años y después de comer tenía la costumbre de ponerse a la cama y por un poco siesteaba, ¿no? Dormitaba. Y ya un niño de 6, 7 ya no toma siesta. Entonces yo reconocí que esa era mi costumbre y yo lo estaba introduciendo a ello. Entonces empezamos a ir mucho a los cerros, a correr. Y bueno, ya él me ha superado, ¿no? O sea, él es velocista, corre 800 metros por nuestra ciudad, ¿no? Pero fue solo una etapa en la que yo tuve que salir de mi zona y así no soy tan ducha, ¿no? Y de diestra, pero ahora él ya hace escalada y le gusta. Entonces es como que yo empecé y después dije, no, ya yo no tengo ese nivel. Entonces ya lo llevaba a los clubs de escalada, a los Boy Scouts, donde hay gente que ya le enseñó a usar las cuerdas y los nudos, ya me superó. Yo solo empujado, porque si no, probablemente tendría obesidad, que es lo menos preocupante. Lo más preocupante es que no se desarrolla la voluntad. Entonces el niño flojo, aburrido, no me gusta, aplastado. Y esta es la edad. Llega la pubertad y ya no cambia. ¿Sí? Entonces hay que propiciar, hay que aventarlos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer tañan campanas y la casita. ¿Sale? Abran sus micrófonos, hacemos todo junto ya. Yo tengo pero en marcha, ¿sale? Estoy en marcha y dice. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así, así, marchando. Y cuando quiero entrar, yo toco así, así,
Bueno, mirándome que... Los zapatos, los pies así, así y así. No se ven los míos, pero me estoy limpiando. Yo tengo una casita, háganse chiquitos, que es así y así. Y por la chimenea sale luz. Estoy haciendo chiquita. Y cuando quiero entrar, yo toco así, de puntitas, me limpio los zapatos, así, así y así. Ahora grandotes. Yo tengo una casota que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Pies grandes y cuando quiero entrar, yo toco así, así, con fuerza. Me limpio los zapatos, así, así y así. Tañan campanas tu canto, delante y atrás. Miren, yo me estoy meciendo hacia adelante y hacia atrás. Otra vez. Tañan campanas tu canto. Susurra el viento tu voz. Envuélveme silencio profundo, que suene alegre mi corazón. Otra vez tañan, tañan campanas. Susurra el viento tu voz. Envuélveme silencio profundo, que suene alegre mi corazón. Mi corazón. Muy bien. Entonces, tráiganse el cartón, el cartoncito de la vez pasada, y lo vamos a cortar en forma circular. Puede ser chiquito, yo que hice un molde chiquito, o más grande. El que les quede. No, en verdad no importa el tamaño, el tejido va a salir. La regla dice niño más pequeñín, más grande, mayor de 7, 8, más chiquito, ¿no? Entonces, hagan un círculo a partir de un cuadrado, no tienen que usar compás ni nada de eso. Así nomás. ¿Sí? Un círculo. ¿Saben qué me he dado cuenta yo cuando se hacen estas evaluaciones de indicadores? Las más ansiosas son las mamás, porque es como que ya ahora sí se va a hacer evidente, porque va a haber una respuesta, ¿no? Que va a decir el niño va o no va. Entonces, pero se va a poner en evidencia que ya no es bebé. Entonces, es como que en el día de la ceremonia de la rosa, que es una ceremonia que se hace para los niños que van hacia la primaria, los niños están felices, pero las que lloran, a mí me pasó que en una escuela iban a pasar por un tronco que estaba a 10 centímetros del piso, ¿no? O sea, no es que era elevado. Y las maestras habían organizado que le daba la mano a la mamá, el papá, un cierto 10 metros, luego el niño solo pasaba el tronco y luego caminaba otros 10 metros y le estaba esperando la maestra. Es un recorrido muy simple, pero el tronco era hacerlo solo de equilibrio y los niños lo habían hecho 5,000 veces en el recreo, ¿no? Pero cuando las mamás tenían que soltarlo, o sea, caminaban los 10 metros y no lo soltaba. El niño le jalaba la mano, ya voy a pasar el tronco porque lo habían ensayado. Y las mamás no soltaban. Habían otras que acompañaban así como que se iba a caer, pero se iba a caer 10 centímetros. O si no, otras ya les gana la emoción y el llanto, ¿no? De que ahora ya están viendo que ya su hijo creció. Y esto se podría usar muy bonito en cambio de dientes. O sea, ratón Pérez y todo está bien, pero también hacer notar, porque esos dientes en verdad no eran del niño, eran de la mamá, prestados. Entonces, a quien se los regreses a la ratona mamá. O sea, son los dientes porque era el calcio de la mamá, porque lo sacó el niño de su cuerpo y de su leche. Pero ya después de que se alimenta y sus experiencias y su destino y el niño lo que crea, ya crea sus propios dientes. Entonces, los dientecitos, quien los ha de guardar en verdad es la mamá, ¿no? Tal vez ponerlos en un cofrecito especial. Vi a una que se hizo un collarcito, bueno,
no lo sé, no me gustaría tener collar de dientes, pero es un gesto simbólico que regresa a la mamá. Es igual como la placenta también, es compartida, el cordón umbilical. Y ya después eso debe quedar tal vez en un álbum de recuerdos y el niño crece y de ahí en todo en adelante es de él. Si se corta su cabello, si entonces es un tatuaje, eso ya poco a poco van a hacer sus decisiones según vaya creciendo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el círculo y vamos a hacer casi igual a como habíamos hecho la vez pasada, solo que ahora ya no va a ser en forma rectangular, sino cada centímetro. Entonces, miren, yo voy a cortar calculando alrededor. Pues aquí ya se ve, miren, ya le corté. Le echo muescas, ¿sí? Como... ¿Tú le mostrarías la cajita de las telas, gordo? Disculpamos allá, Ron. Entonces, no importa la distancia, ¿no? Mientras ustedes calculen parejo, como más o menos el ancho de un dedo, está bien, ¿no? Entonces le cortan y ya estuvo. Aquí vamos a usar la aguja de la vez pasada, porque con dedo es un poco más difícil, porque ahora sí está bien apretado. Entonces saquen su aguja. Mi aguja tiene un agujero muy chiquitito. ¿Y saben cuál sería el gesto, en verdad, una ceremonia adecuada? O que tal vez sería muy bonito hacerlo en un cumpleaños de 6 para 7, que es como que la mamá ya dio y ahora recoge el papá, porque el énfasis del padre es de los 7 a los 14. Entonces, en el cumpleaños, por ejemplo, se podría hacer esta espiral o un círculo con telas. Hace poco vi uno con hojas de eucalipto. Entonces podría el niño empezar con su madre, se despide, da la vuelta y lo recibe el padre y le da un regalo, por ejemplo. O la madre le da la luz porque dio a luz, ¿no? Una vela y luego el padre ya lo recibe para la vida, para un regalo. Entonces, todos esos gestos simbólicos son como formas de decirle al niño, ya creciste. Y sí pasa que tenía 6 y todavía era muy remolón para comer, no quería irse a dormir a su cuarto, pero llega el cumpleaños con estas como ceremonias, rituales que le hacen ver que ya maduró y ya, nunca más dice me quiero quedar a dormir en el cuarto de la mamá o vísteme, ya no, ya, se acabó, primer septenio. Entonces vale la pena hacer rituales. Mire, entonces vamos a enganchar igual que la vez pasada, ¿sí? No se zafa, pero si quieren le ponen ahí una cinta. El mío está tenso. Y vamos a irnos al frente. Cuerda de guitarra enfrente. O sea, que quede recto. ¿Sale? Luego nos brincamos al lado para hacer la puntada, igual que la vez pasada, y cruzamos en X al otro lado. Entonces, digo puntada a esto. Porque si hacemos cuerdas de guitarra por ambos lados, cuando lo sueltas, queda desordenado, ¿no? Entonces, toca puntada arriba. Y toca pasar siempre por el centro al costado. Ahora se está haciendo como una triple X, ¿no? Y al otro lado. Y así. Entonces voy a terminar, se va a formar como un asterisco. Entonces voy por un lado y por el otro, dando puntadas. Hasta acabar. Y va a quedar como un estero. Ah, y también hay otro factor, el factor género o sexo, que las niñas maduran antes que los niños. Entonces, yo tendría más ojo con los varones, porque sí, ellos demoran un poquito más.
O sea, preferible que tal vez una niña de 6 está apta. Y pasa mucho, ¿eh? Sobre todo si tiene hermanos mayores, vuela. Porque los hermanos jalan, es inevitable. Pero en un varón hijo único, recién cumplidos los 6, sí hay mucho que mirar. Mucho que mirar. Entonces, a ver si ya les quedó como una estrella. Sí, ahí veo que el de Job ya está, Clau ya está. Bueno, entonces, el hilo que les ha quedado lo pueden dejar. Yo lo voy a dejar por si al término quisiera hacer como ribetes, flecos, ¿no? Por ahí me sirven. O lo pueden amarrar al inicio por seguridad. Y empezamos con la aguja. Entonces, bueno, aquí está mi aguja. Le voy a poner otro color azul a la aguja y empezamos el tejido. Este tipo, por ejemplo, este circular, solo lo va a hacer un niño de 6, maduro. Chiquitines, no, y además, ¿para qué forzarlos? No lo necesitan, tienen mucho que jugar. Bien. Entonces, vamos a empezar igual como con la lombriz, por arriba y por abajo. Arriba, por abajo. Por arriba. Y acá se puede hacer incluso más chiquita la aguja si es que su telar es chiquito, ¿no? Y acá estamos afinando, ya no tan grandota la aguja. Pues vamos dando la vuelta. Es más fácil empezar por el contorno, pero luego irlo bajando hacia el centro. Entonces va a armar como una espiral por arriba y por abajo de soles, ¿no? Como un sol. Yo aquí tengo uno un poquito más avanzado, pero lo voy a seguir avanzando el otro para que lo vean. Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces aquí se va a formar como un tapetito que cuando hagamos cestería o oficios, ya los niños tal vez lo han visto, es la base de un canastito, puede ser un sombrero si es que se hiciera con paja. Y aquí nunca hay fin, ¿no? O sea, sigue, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Y van ajustando y dando vueltas y vueltas y vueltas hasta cubrir todo. E igual que la vez pasada, cuando uno acaba, nada más lo zafa, los da unas sobaditas y como si fuéramos a lavarlo con puños y todo se reacomoda. Es un proyecto que va a durar varios meses, ¿sí? Se puede hacer 1 o 2 días por semana, entonces no se acaba rapidito, ¿eh? Toma tiempo. Y ya quedó, los telares. Ya vamos a llegar al tema temperamentos, sé que hay bastantes preguntas, pero a la hora de evaluar también, o sea, el temperamento, adelanto chiquito, ¿no? El temperamento como que es muy evidente a partir de los 9 años, pero entre los 6, o sea, a los 3, el temperamento, todos son coléricos porque todos dicen yo, mío, mío, o sea que no se puede ver, ¿no? Cuando tienen 1 año o 2 diríamos todos son sanguíneos porque se mueven mucho, pero es la edad del niño. Es como decir todos los ancianos son melancólicos, no, es la edad. Pero a más o menos a los 6, 7 ya se empieza a ver atisbos, ahora sí, del temperamento, que no tienen nada que ver con la edad. Entonces, y a los 9 grita el temperamento, a los 10, 12 están en plena ebullición del temperamento. Pero, ¿qué ocurre a los 6? A los 6 hay que tener mucho ojo con qué predisposición temperamental tienen. Porque, por ejemplo, los flemáticos, niños muy tranquilos, calmados, parecen maduros, pero no son maduros, solo no dan lata. Entonces hay que observar, ¿no? O también a los sanguíneos, niños muy activos, juguetones, se dice, ay, maduro, ¿no? Inquieto, no está tranquilo. Pero va a ser así toda su vida, eso no lo va a cambiar. Entonces hay que observar, ¿no? O sea, es como que hay que, esta evaluación no puede darse en un día, pues. Son varios meses o por lo menos semanas de observación. Y mejor si lo hacen 2 personas.
la maestra de kinder y la de primero. Y ya los niños, cuando acaban kinder, deben saber quién es su maestro. O sea, esto de esta incertidumbre de no decir, no. De guardar el secreto, no, o sea, un niño lo carcome, debería saber quién es su maestro y conocerlo. E incluso ella puede ir al kinder, saludarlos, o los niños darse un paseíto por cuál va a ser su salón, o sea, es como una familia. Bueno, entonces vamos acabando. Pues voy a ver. ¿Cómo van? Ay, el de Carolina va a acabar rápido porque es chiquitín, ¿no? Ajá, vas muy bien. Job sí le va a tomar un poco más tiempo porque es más grande. Pero está bien. Ah, está muy bien. Sí, y aparte que estás usando estambre delgadito, entonces va a tomar tiempo. Pero va a quedar muy bonito. Bueno, entonces ya me han estado escribiendo quienes quieren unirse al curso de bebés y adolescentes, ya se les va a unir al grupo que se forme. Si alguien quiere hacerlo, aún está a tiempo, todavía inicia la próxima semana, entonces todavía se puede. ¿Sí? Por hoy nos despedimos. La próxima semana ustedes van a tener arte que no se tuvo la vez pasada, pero ya les mando, son los mismos materiales, solo que cambia a gis, a tiza. Vamos a cerrar con el verso que dice, calor en mi corazón, fuerza en mi actuar y luz en mi pensar. Que sigan disfrutando su fin de semana y pues la reflexión para recordar a sus difuntos. Un abrazo. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas Gracias. tardes.